Momento de recibir ahora en los especiales de ProNoticias a Enrique López Arce, el especialista en empleo. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, Omar. Feliz quinto aniversario. Un canal que verdaderamente nos muestra lo productivo, el trabajo y también el Paraguay positivo que siempre queremos ver, Omar. Gracias, Enrique, muy amable de tu parte. Y bueno, precisamente nos convoca una vez más el tema del empleo. Sabemos que manejas datos, conoces algunos números en relación a cómo se vio afectado el empleo en este tiempo de pandemia, sobre todo el año pasado y los primeros meses de este año, Enrique. Sí, efectivamente, Omar, más o menos para que la gente entienda cómo golpeó la pandemia al empleo. O sea, históricamente veníamos con unas tasas de desempleo cercanas al 5, 6%. Ahora tenemos un 8% de tasa de desempleo abierto. Eso significa personas activamente buscando empleo. Evidentemente, digamos, las personas no pueden quedar mucho tiempo buscando empleo. Digamos, una persona, digamos, humilde no puede estar constantemente, se reinventa y de esa manera ya entra dentro de lo que sería la población ocupada, ¿verdad? O sea, actualmente tenemos 306.228 personas buscando activamente empleo, 205.000 subocupados y 40.000 personas que quieren empleo pero que no buscan porque se dieron por vencido. En total, 551.000 personas con problemas de empleo, Omar. ¿Y esos problemas con qué tienen que ver principalmente, Enrique? Bueno, los problemas tienen que ver principalmente con la situación económica, ¿verdad? O sea, tenemos que, para entender bien lo que ocurre con el mapa del empleo, tenemos que mirar, digamos, lo que es el ecosistema laboral desde arriba y vemos, digamos, una vegetación verde por un lado, que es todo lo que tiene que ver con el campo, el sector primario, donde trabajan 697.000 paraguayos, de los 3.720.000 que es nuestra fuerza de trabajo, lo que antes se conocía como PEA. Verdaderamente el sector primario es un sector que sustenta, digamos, todo lo que es nuestra macro, ¿verdad? Pero el sector primario, como dijimos recién, contempla nada más que una parte del empleo, ¿verdad? 697.000 personas. El sector secundario, digamos que todo lo que tiene que ver con construcción privada está pujante, pero sí hubieron paralizaciones en la parte de la construcción de obras públicas, ¿verdad? O sea, siempre empresas privadas, pero estas empresas viales, digamos que ganan contratos públicos, que en este momento hay muy pocos contratos públicos, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 30 proyectos que están terminando y una vez que acaben esos proyectos que son rutas, viaductos y demás, específicamente no hay muchos proyectos nuevos. Por otro lado, las industrias, 377.000 personas, digamos que tienen un ligero aumento versus el trimestre anterior, pero verdaderamente donde está todo el empleo es el sector terciario, donde tenemos 2.100.000 personas trabajando. Tenemos 980.000 personas trabajando en comercio, ¿verdad? Que esto aumentó, pero hay que entender de que no aumenta, digamos, porque hay consumo, sino que aumenta porque, por lo que decíamos, el buscador de empleo tiene que hacer algo, ¿verdad? O sea, queda sin empleo, busca un mes y al segundo mes tiene que dar de comer a su familia y vende algo, digamos, da algún tipo de masitas, vende masitas, vende productos que se puedan comprar, se reinventa. Claro, el sector servicios tiene 775.000 personas, un sector que está golpeado, ¿verdad? O sea, la gente cuando hay plata manda a pintar la casa, limpia la piscina, trae al jardinero varias veces, repara la gotera, pero cuando no hay plata, la gotera continúa, la casa no se pinta, entonces el sector terciario, los servicios cada vez están disminuyendo más. Para que nosotros entendamos también cómo está compuesto nuestro empleo, tenemos 1.300.000 personas en empresas privadas, tenemos 300
30.000 empleados públicos y tenemos 180.000 empleadores. Y por otro lado tenemos, y esto es lo importante, ¿verdad? Tenemos 1.125.000 personas viviendo del día a día, los famosos cuentapropistas, que en su gran mayoría son informales, Omar. Sí, es un porcentaje bastante alto. Y en relación a lo que fue ya el inicio del 2021, Enrique, ¿hubo aumento de la oferta de empleo? ¿Se está viendo una recuperación o no es así? Vos sabés que en el inicio no, Omar, pero ahora en, digamos, julio, agosto, nosotros vemos de que hay una recuperación. O sea, nuestras proyecciones nos muestran que no tanto, digamos, porque mejoraron, digamos, las condiciones puestas por el gobierno, sino que en realidad lo que mejoró, digamos, es por justamente la situación de la vacunación, mejoró, digamos, la esperanza, las ganas del verdadero héroe del empleo que se llama el empresario privado, sí. No solamente el empresario grande, sino también el microempresario que se está animando y está invirtiendo. Tenemos 3 shopping en construcción en Gran Asunción, 2 en Luque, 1 en Mariano, tenemos 35 nuevas farmacias, 7 supermercados grandes, ampliaciones de laboratorios y estaciones de servicio. Eso nos da un poco verdaderamente una especie de termómetro de que estamos saliendo de a poco de esta pandemia. Esto no se veía en el 2020. En el 2020 claro. No teníamos nada de esto, Omar. Era otra realidad, exactamente. Era otra realidad. Y en relación a lo que tiene que ver precisamente con la pandemia y lo que ocurría en el 2020, esa situación de cuarentena estricta, de encierro, de pandemia, de temor relacionado a lo sanitario por el posible contagio, ¿generó otro tipo de ofertas que antes no se veían para el empleo, Enrique? Sí, el empleo mutó, Omar. O sea, por un lado, lo que hay que entender es que estas 15.000 muertos, ¿verdad? Específicamente afectó al ser humano, al buscador de empleo, le afectó al trabajador, le afectó. Nunca el Paraguay tuvo tanta gente, digamos, con o amenaza de muerte o con fallecidos, ¿verdad? Sí. O sea, solo se puede comparar de alguna manera a nuestras últimas guerras, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos los buscadores de empleo tienen lo que se llama dentro del ámbito psicológico, tienen algunas heridas emocionales, totalmente. ¿Verdad? Eso afectó al buscador que tiene, digamos que está más dolido, ¿verdad? Por otro lado, el empleo fue mudando, tenemos una inversión gigante en todo lo que es informática en el sector bancario, por ejemplo. El sector bancario dejó ir en Asunción y Gran Asunción a 500 personas que no va a volver a contratar, Omar. O sea, hay mucho del empleo que antes hacían las personas que hoy están haciendo computadoras y software, ¿verdad? O sea, hay mucho empleo automatizado, principalmente en el sector bancario, que lidera este proceso que se da en el mundo entero. Entonces, si es que tenemos que hablar de un aumento de empleo mejor pagado, el aumento de empleo mejor pagado se da en el sector de las TICs, en el sector de la tecnología. Por otro lado, digamos, el empleo se mantuvo y hay oferta en los sectores que no pararon en pandemia, ¿verdad? Estamos hablando del sector supermercado, farmacia, laboratorio. Entonces, hay una necesidad de profesionales del sector retail, hay necesidades de profesionales químicos farmacéuticos, idóneos de farmacia. Hay un aumento, y esto es una proyección mía, ¿verdad? No a corto plazo, pero sí, digamos, a mediano plazo vamos a volver a necesitar todos los profesionales de comercio exterior que dejamos ir. Hoy hay muchos profesionales de comercio exterior, digamos, que no están consiguiendo empleo, pero ese empleo va a volver porque Paraguay es un país sin litoral marítimo y necesitamos de esos profesionales, Omar. Y una característica, ¿verdad? Las famosas profesiones, los oficios. O sea, con tanto desempleo en el Paraguay, si vos sos electricista categoría C, si sos soldador MIG, si sos carnicero, si sos panadero, si sos idóneo de farmacia, tenés empleo seguro y mínimamente te están buscando 6 o 7 empresas, Omar.
Es muy importante lo que mencionás, sobre todo por la posibilidad que genera para aquellas personas que no tienen empleo. Y trabajando de cerca con las periódicas ferias que se llevan adelante y que realizan, ¿qué pudiste ver o apreciar de las personas que buscan un empleo, Enrique? ¿En qué situación psicológica se encuentran? ¿En qué nivel de capacitación se acercan a estas ferias? Y lo que tenemos que entender, Omar, que principalmente nosotros tenemos un problema de causa raíz, ¿verdad? Lo que diría nuestro técnico Ishikawa, ¿verdad? El problema del Paraguay en el empleo radica en el abandono escolar, Omar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos el problema que el 50% que entra a la educación media, a la educación de bachillerato, digamos, el 50% abandona, sí. Solamente el otro 50% es el que se recibe. Y ni siquiera hablamos, ¿verdad?, del 10% que continúa en la universidad y de solo el 5% de esa gente que entra a la universidad, que es la que se recibe, ¿verdad? O sea, tenemos una realidad que nuestra gente de alguna manera no está preparada, ¿verdad? O sea, la necesidad hace de que abandonen el sector educativo y por ese abandono tienen menos oportunidades. Y a esa persona le es más difícil conseguir empleo y ni que decir un buen empleo, Omar. La gente siente un problema, ¿verdad? O sea, está más, se les nota más alterados, digamos, en las entrevistas laborales. Tenemos el problema de que los sectores más vulnerables, lo que no era lo fácil conseguir el empleo, en pandemia fue el doble, el triple, ¿verdad? Una persona con discapacidad, un ciudadano indígena, una persona encima de 50 años, el primer empleo, todo eso ya era difícil luego conseguir antes de la pandemia y empeoró en la pandemia, Omar. Sí. Y los preconceptos que hay que romper, ¿verdad? El preconcepto de mamá con niño pequeño no le contrates porque va a faltar mucho, ¿verdad? Mamá con niño pequeño no es una buena funcionaria. Todos esos preconceptos hay que romper, Omar. Y en relación a lo que se está viendo hoy y esa incipiente recuperación de la que mencionabas, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses que podrías presentarnos, Enrique? Y de recuperación, Omar, esto va a ir aumentando. Dios quiera que se abran las fronteras, sobre todo con Argentina, que está muy golpeado. Encarnación, ¿verdad? Yo hablaba con algunos empresarios hoy, están todavía golpeados, ¿verdad? Una zona comercial verdaderamente que normalmente era muy pujante, hoy está con un comercio mínimo. Vamos a ir recuperándonos de a poco. Entonces el mensaje final, Omar, sobre todo para los buscadores de empleo, es que no paren de buscar, que esto está mejorando y más que nunca el lema es prohibido rendirse. De a poco vamos saliendo de esto. Dios mediante, Omar, digamos, los sectores que todavía no se están recuperando, hablamos del sector de transporte escolar, el sector de transporte de larga distancia, el sector de transporte, el sector de educación privada, sobre todo universitaria, eventos, turismo. De a poco se van a ir recuperando y bueno, Dios mediante el 2022 nos va a agarrar ya en su segundo trimestre, Dios mediante, con una recuperación plena, Omar. Enrique, muchísimas gracias. Soy el agradecido yo y bueno, de vuelta, feliz aniversario a todo el equipo. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Enrique López Arce, especialista en empleo, conversando con nosotros en los especiales de ProNoticias. La pandemia afectó a todos los sectores productivos del país. Esto se vio reflejado en la situación del empleo en Paraguay. A muchos les llevará tiempo recuperarse. Pero, ¿qué señalan las estadísticas, las agencias de empleo y las autoridades del área? Así como se perdieron fuentes de trabajo, la situación permitió la aparición de otros rubros con más demanda de mano de obra. Especiales de ProNoticias. De esta forma llegamos al final de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.